Bien, muy buenos días a todas las personas que asisten a esta sustentación pública de el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho. En esta oportunidad nos estamos reuniendo para comentar, evaluar en torno al trabajo que María Fernanda Naranjo nos ha presentado, titulado Conflicto y Agroindustria Palmera en Tibú, 1999-2009. Una decisión transicional desde la restitución de tierras. María Fernanda ha sido acompañada en la tutoría por Gustavo Salazar, profesor de la Universidad Javeriana y actual magistrado del Tribunal para la Paz en la jurisdicción especial. La presencia, pues va para el reglamento, la presencia del tutor no es obligatoria, es deseable, pero no es obligatoria en nuestro reglamento. Y quien sí nos acompaña es el evaluador de este trabajo, que es el profesor Michael Monclú. Michael hasta hace pocos días estuvo trabajando y llevaba varios años en de justicia como investigador en uno de los temas en general en justicia transicional, pero uno de sus temas en los que más especializado y viniendo también en la Agencia Nacional de Tierras, en el tema de restitución de tierras. Entonces le hemos pedido a Michael que evalúe este trabajo y pues agradecerte mucho porque actualmente está iniciando su doctorado en Canadá, que muy probablemente también será en este tema. Entonces estamos en un momento estos momentos son muy importantes para el departamento porque es un momento en donde la comunidad académica se reúne en torno a los aportes que los estudiantes hacen finalizando su carrera. María Fernanda también es una estudiante muy especial que está terminando su carrera de Derecho y también ha realizado los estudios en la Facultad de Ciencia Política. Entonces, pues, estos momentos son muy importantes para nosotros porque estamos celebrando este fin de la carrera y darle la bienvenida a María Fernanda a ese mundo profesional y con este aporte, esta investigación. Entonces, a todos y a María José Hernández, que es la coordinadora del departamento, también un agradecimiento muy especial por hacer posible este espacio y ponernos a disposición de esta evaluación. Las reglas, esta monografía se presentó bajo las reglas antiguas de las monografías, entonces eso tiene dos implicaciones en la práctica. La primera es que el tiempo de exposición en el reglamento antiguo es más amplio, es de 30 minutos, entonces María Fernanda cuenta con un tiempo de 30 minutos. Y el segundo es que es en el tema de la calificación, de las rúbricas de evaluación. En el reglamento antiguo, la rúbrica que se le ha dado al evaluador con el documento escrito simplemente es una evaluación cualitativa, una evaluación que implica si se aprueba o no se aprueba para la sustentación. Entiendo que hubo también un proceso de solicitud de correcciones que ya fueron surtidas y estamos en este momento entonces ya con la aprobación para la sustentación. Luego la nota del documento escrito es cualitativa y es aprobada y ya esa nota fue dada. En estos momentos, Michael tiene a disposición una rúbrica que es la nota cuantitativa con la que va a ser valorada finalmente el trabajo. Y esa rúbrica está dividida en dos elementos, y esto lo quiero decir también para claridad de María Fernanda, en cómo está, qué es lo que estamos evaluando en estos momentos. Esa rúbrica está dividida con dos componentes. Por un lado, la sustentación en sí misma,
que la sustentación tenga una comprensión de la presentación del problema, sus objetivos, su metodología, los hallazgos de investigación, etcétera, y el respeto también, pues, del orden, la claridad de esa exposición, el respeto del tiempo, etcétera. Ese es un componente, el 50% de la evaluación, y el otro 50% está relacionado con los comentarios o preguntas que el evaluador hace a la estudiante que sustenta. Entonces yo ahí siempre les hago como yo digamos que mi papel en este lugar es como además de la moderación, pues garante de las reglas de juego, y entonces siempre mi sugerencia allí a las personas que están sustentando es que tomen atenta nota del comentario y la pregunta, y también es una recomendación para el evaluador, casi que también sean muy puntuales en los comentarios y en las preguntas, casi que decir pregunta 1, comentario 1, pregunta 2, para que haya mayor transparencia a la hora valorativa y que María Fernanda también pueda identificar y dar respuesta o comentar frente a ello. Dicho todo esto, lo último que me cabría a mí aclarar es que después de ese proceso evaluativo, en donde o sea, se hizo la sustentación, el evaluador hace comentarios y preguntas, y vienen las respuestas a los comentarios y preguntas por parte del estudiante, que ese es el nivel de respuesta a esas preguntas y esos comentarios, es el otro 50% de la evaluación. Luego de eso se cierra la evaluación, el evaluador pues debe prepararse para llenar esa rúbrica y hacerla pública. Luego de ese momento abrimos la conversación a quienes están presentes en la sala, porque digamos, como lo manifesté hace unos minutos, pues este es un momento en donde a nosotros nos interesa dialogar y construir comunidad, agradeciendo el esfuerzo que tanto el estudiante, su tutor y el evaluador hacen para que sigamos construyendo y creciendo en conocimiento a partir de esto, de esta comunidad académica y del trabajo de cada uno de ustedes. Dicho esto, sin más, entonces, María Fernanda, puedes empezar a compartir la pantalla para tu presentación, y vamos a escucharte por no más de 30 minutos, que es lo que tienes. Cuando comiences, yo inicio la contabilización del tiempo. Listo, perfecto. Un segundo. Bueno, ahí me están escuchando bien todos, creo que perfecto. Sí. Listo, entonces buenos días a todos los presentes, muchas gracias por asistir, muchas gracias al evaluador pues de antemano por sus comentarios que fueron incluidos durante toda la presentación, y a mi tutor que pues no está presente, pero fue bastante importante para el desarrollo de la investigación. Entonces, bueno, como vieron en el título, la investigación se tituló Conflicto y agroindustria palmera antiguo durante el periodo de 1999 a 2009, y se enfoca en la decisión transicional que implica el proceso de restitución de tierras cuando se trata pues de esta temática. Entonces, bueno, quiero, digamos, organizar un poquito cómo voy a dar la exposición. Inicialmente voy a presentar el tema, cómo surgió, por qué me interesé por esto. Creo que es, digamos, el elemento que no se encuentra en el documento y que efectivamente pues el evaluador ya leyó todo el documento, pero esa intención que había detrás, ese interés de cómo fue el proceso de llegar ahí, me parece muy importante comentarla. Luego hablaré ya pues de los elementos que hacen necesario el análisis, cómo se problematiza pues el caso, las alternativas de respuesta que
yo tenía inicialmente, que era la hipótesis a la pregunta de investigación que planteo, los objetivos de la investigación, la metodología utilizada y la justificación de esas metodologías, así como ya un poco de énfasis en el caso de estudio. Ahí pues digamos tiene mucha relación con la metodología y el análisis de sentencias, que como se van a dar cuenta es parte fundamental de la evaluación de la hipótesis. Y pues concluiré con una serie de conclusiones que creo que podrán ser muy interesantes también para el debate que se propone al final. Bueno, esta monografía lo que analiza es el proceso judicial de restitución de tierras. Hay que aclarar que el proceso tiene una etapa administrativa y una etapa judicial. Se enfoca sobre todo en la etapa judicial, en las decisiones judiciales, en las sentencias, relacionadas con el despojo sufrido por el conflicto armado y cómo eso se relaciona con la agroindustria palmera en el municipio de Tibú, que es el caso escogido, durante un periodo concreto, que como ya dije es de 1999 a 2009, es una década. ¿Cuál es el objetivo? Determinar la diferencia entre las providencias que aplican un modelo de justicia transicional y aquellas que aplican un modelo de justicia tradicional. Digamos, explicaré un poquito más adelante cómo eso se ve en el análisis y en la investigación. Yo escogí este caso de estudio, digamos, el municipio de Tibú en esta temporalidad, porque considero que implica unos retos de conflicto y de paz muy fuertes. Creo que tiene elementos principales que pueden ser relacionables con muchas otras regiones del país. Sin embargo, también tiene elementos puntuales que nos permiten determinar cómo esas aristas y estas modificaciones que en la resolución de casos y en el análisis judicial pues se deben tener en cuenta ya en los casos en particular. Estos elementos, digamos, a los que me refiero son que es un municipio de frontera, que hace parte de la subregión del Catatumbo, que históricamente y hasta hoy exactamente hoy viene siendo todavía un escenario de muchas conflictividades. En este municipio hubo 30 masacres en un periodo muy corto de tiempo dentro de la temporalidad que se estudia, y el desplazamiento individual masivo de 34.263 personas. Para mí es muy importante hacer énfasis en que estos son personas, esto no es solo una cifra, son vidas que efectivamente tuvieron que cambiar todo su plan de vida, y es con esta información y con este contexto que yo empiezo a investigar. Bueno, quisiera leer este testimonio que es del alcalde de Tibú, fue recopilado desde el alcalde que estaba en 2010, fue recopilado por una investigadora que se llama Sonia Uribe, en una investigación muy interesante también que versa sobre la palma en Tibú, y creo que refleja muy bien cuáles son los elementos principales de la investigación. Dice: mucha gente quisiera regresar, pero ahora es difícil porque las tierras buenas cuestan mucho dinero y son para la palma. Aquí para lo único que se está promoviendo es para la palma. A mí me preocupa mucho que ya el municipio está dejando de producir alimentos, entonces la gente tiene que traer todo de fuera, y como las ganancias de la palma se ven en el largo plazo, entonces la gente se va nuevamente a lo de la coca. Es un ciclo muy complicado por la violencia que tenemos acá. Esta cita de este testimonio para mí incluye dos elementos fundamentales que son mis dos carreras, ciencia política y derecho. Como pues lo presentaba en la monografía, mi idea no era únicamente tener una monografía jurídica y de derecho, sino incluir el análisis del conflicto armado, y por eso, digamos, este tema de la violencia se compagina muy bien con el análisis jurídico ya de las sentencias de restitución de tierras, que entran a solucionar estas solicitudes de restitución después de esa violencia vivida en este municipio. Bueno, ¿cómo empezó esta investigación? Digamos que aquí es más un poquito de la motivación del antes
y de cómo pude ir relacionando los conceptos y lo que yo quería investigar con las teorías, y eso, digamos, el que quiera leer la tesis más adelante lo podrá identificar, sobre todo en el marco teórico. Digamos que yo lo que buscaba era hacer una triangulación de 3 ideas o 3 conceptos grandes, que eran, que son la violencia en Tibú, y cuáles fueron esas causas del origen y el escalamiento de la violencia. Ahí poderme preguntar un poco por las teorías de economía política del conflicto, es decir, la relación que tienen los recursos naturales con el conflicto armado y su escalamiento, cómo esa violencia después trata de ser reparada, y ese daño que ocurre ahí trata de ser reparado desde las sentencias de restitución de tierras, y la relación de la justicia tradicional y transicional, y cómo esa justicia se aplica entonces en unas soluciones jurídicas desde el análisis económico del derecho, desde la ley 1448, que es la de restitución de tierras, y al final esas sentencias cómo influyen en un modelo de desarrollo para la paz, pensando que no solo debe haber una restitución y una reparación de un daño individual, sino que se busca justamente que en un proceso que busca principios transicionales se haga una transición de la guerra a la paz. Con estas ideas, digamos que también quise unir 2 líneas del derecho que me parecen muy apasionantes, que es el derecho de propiedad, el derecho de bienes en general, y la restitución de los daños del conflicto armado. Digamos que para mí era muy interesante saber en qué departamento iba a inscribir el proyecto, precisamente porque creo que hay discusiones del derecho privado y de los derechos de propiedad muy fuertes cuando se trata de conflicto armado justo en Colombia. Sin embargo, identifiqué que las teorías del desarrollo realmente son muy necesarias más allá del mismo derecho que tiene ya el Código Civil y toda nuestra jurisprudencia sobre los derechos civiles sobre la tierra y comerciales. Es en este sentido que yo hago una división entre el modelo de justicia tradicional y el modelo de justicia transicional. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver en que yo me baso en un caso de conflicto armado. Si nos basamos en un caso de conflicto armado, se espera que la aplicación, digamos, jurídica y para solucionarlo sea una ley, un proyecto de justicia transicional. No necesariamente eso siempre se da. Y ahí es donde yo problematizo un poco estas ideas, estas teorías. Entonces, bueno, precisamente por todo el caso específico que yo escogí y la triangulación de estas ideas, determiné que hay un camino analítico que me permite establecer unas categorías de análisis, donde hay un daño a la territorialidad de una población. Esa territorialidad busca ser reparada mediante un derecho concreto y, digamos, una serie de vínculos jurídicos que puede haber alrededor del derecho de propiedad. Y eso tiene una afectación y unas complejidades cuando se trata del desarrollo y cómo conseguimos el desarrollo como un elemento realmente reparador para que el proceso sea transicional. Por esta razón, veo que en mi investigación, durante la investigación, lo que veo es que hay 2 maneras de concebir cada uno de estos 3 conceptos. Hay una manera tradicional y una manera transicional. Es decir, que uno puede concebir la territorialidad desde un modelo de justicia transicional o desde un modelo de justicia tradicional. Lo mismo con la propiedad y lo mismo con el desarrollo. Estas categorías de análisis serán fundamentales ahorita más adelante que explique para el análisis que hice en la sistematización de las sentencias. Entonces, bueno, a la derecha pueden ver 4 problemas, digamos, o bueno, 4 problemáticas ya muy específicas que identifiqué y que me llevaron a una serie de preguntas para poder llegar a la pregunta de investigación.
Entonces, las problemáticas que yo más vi en este caso es que hay una visión concreta de unos jueces, es decir, las sentencias no simplemente se rigen bajo una inteligencia artificial, sino que hay personas que son jueces detrás tomando unas decisiones muy específicas con unas visiones muy personales de cada uno de estos conceptos. Es decir, si ellos conciben los conceptos de una manera tradicional, por más de que sea un proceso transicional, la decisión va a tender, o es mi hipótesis, como les explicaré más adelante, a ser tradicional. Si la visión de los jueces sobre estos tres conceptos, las categorías de análisis que mencioné, es más bien transicional, pues esperaría que las decisiones sean más bien transicionales y reparadoras en ese sentido. Sin embargo, esto no siempre se da, hay una visión de los jueces, eso es un problema que hay que analizar. Adicionalmente, hay un factor que puede realmente afectar el análisis del daño, en concreto este caso, que es el interés palmero y, como lo dice el título en la investigación, la agroindustria palmera como tal, porque eso complejiza y es un reto gigante para los jueces ya en el momento de decidir y de aplicar esas visiones. Las reglas de decisión son, digamos, normalmente dos. Indemnizar, según, digamos, las teorías que yo apliqué del análisis económico del derecho. Indemnizar o negociar el derecho. Aquí quiero hacer una aclaración y es que esto es indistintamente de si se restituye o no. Es decir, en el análisis económico del derecho, el juez puede restituir o no restituir, y puede restituir dando indemnización o restituir, digamos, de una manera que explico un poco más en el documento, restituir e igual negociar el derecho. Y entonces es necesario darnos cuenta de que la pregunta no es sobre si se restituye o no se restituye, sino cómo se da esa restitución. Y digamos, una última problemática que veo en el caso es la expectativa de paz, y es que justamente se espera pues que las sentencias realmente sean transicionales. Bueno, esto me lleva a hacer digamos, un cuestionamiento en dos fases. El primero es ¿qué modelo de justicia aplicaron los jueces de restitución de tierras en las reclamaciones por despojo en TIU? Y la segunda es en qué medida esos conceptos moduladores, las tres categorías de análisis que ya mencioné, afectan la relación entre el modelo de justicia aplicado en el análisis y la regla de protección de titularidad aplicada en la decisión. Estos dos cuestionamientos permiten definir la pregunta de investigación y es, perdón que tome café, es hacia qué regla de titularidad tienden a fallar las sentencias de restitución de tierras en TIU según el modelo de justicia aplicado. Bueno, entonces acá presento un poco más de claridad frente a la relación modular que quiero analizar, es decir, los modelos de justicia tienen una relación con las reglas de decisión al final. Entonces, dependiendo del modelo de justicia, se decidirá indemnizar o negociar. La pregunta es cómo esas variables moderan la relación entre la visión del juez y la decisión del juez. Y aquí hay que aclarar que pues parto de un supuesto gigantesco que esta investigación no prueba y que pues es una gran limitación y que servirá, tal vez sería una pregunta muy interesante para futuras investigaciones, y es que las variables, estas tres variables concretas, pueden ser abordadas desde modelo de justicia tradicional o modelo de justicia transicional. Listo. Bueno, la hipótesis es, digamos, de manera general, es que la dimensión desde la cual los jueces abordan los tres conceptos de territorialidad, desarrollo y propiedad, discúlpenme que ahí tuve un error de texto, esa dimensión modificará la sentencia de restitución. Entonces, la primera hipótesis, digamos, la primera tendencia es que las sentencias que apliquen la justicia transicional tenderán a ordenar
algún tipo de indemnización o a declarar la inexistencia de un conflicto de derechos. Lo que permite verlo, es decir, por tener justicia transicional como un modelo restaurativo, como una decisión restaurativa, una tendencia restaurativa, perdón. Y la segunda hipótesis de tendencia es que la aplicación de un modelo de justicia tradicional va a tender a ordenar algún tipo de negociación del derecho. Es decir, que va a tener una mirada mucho más conmutativa. Listo. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de la investigación? Analizar el conflicto armado, identificar las relaciones de los intereses palmeros con el conflicto de derechos sobre la tierra, señalar la importancia de esa relación de la palma y el conflicto para el análisis judicial, caracterizar las sentencias de restitución de tierra, evaluar la pregunta de investigación y reconocer qué diferencias pueden determinar o dar razón de esas tendencias identificadas. Para ello, yo determiné dos metodologías principales, donde una se enfoca mucho más en el análisis del conflicto y la otra se enfoca mucho más en el análisis de las sentencias, porque creo que, digamos, son metodologías distintas que era necesario hacer primero una para poder hacer realmente el análisis de la segunda. Entonces, la primera metodología viene un poco más del enfoque de ciencia política, que es un enfoque de institucionalismo histórico, que permite hacer un rastreo de la trayectoria de los hechos y poder determinar unas coyunturas críticas de análisis que explican un poco más el conflicto. Esta metodología, digamos que la complementé con dos metodologías adicionales de una manera muy sintética, donde una se refería a esa mirada subnacional que hace parte de una metodología de otros autores que buscan la descripción de los recursos legales y naturales con la guerra, pero mucho más específico a un análisis regional. Adicional a un análisis de escalas, que es una metodología de Boaventura de Sousa, que busca revisar esos lugares de producción normativa, es decir, hacer un análisis de la producción global, nacional y local. Esta metodología entonces fue sumada a el análisis de sentencia, que buscaba más bien una selección de segmentos de texto que me permitieran identificar las categorías de análisis y cuál era esa visión real que los jueces estaban aplicando en el texto de sus sentencias. Este análisis entonces lo hice de una manera cualitativa, seleccionando, digamos, estos textos, y una manera cuantitativa, determinando cuántas sentencias se relacionaban al modelo tradicional y cuántas se relacionaban al modelo transicional. Bueno, como ya expliqué, digamos que busco hacer un análisis de caso. No voy a ahondar mucho en esta sección porque creo que en el documento se explica muy bien. Sin embargo, quiero, digamos, mostrar un poco de la metodología que se aplicó para este análisis específico, y es la construcción de una línea del tiempo. Entonces, yo voy a, digamos, puntualizar sobre el análisis identificado, mientras ustedes van a ver corriendo, digamos, esta línea del tiempo. La idea no es que, digamos, la puedan leer porque va a correr rápido, pero, digamos, es una forma de visualizar la herramienta y cómo esta selección de hitos históricos permite llegar a digamos, a este análisis concreto del conflicto. Como, digamos, eso pues termina ayudándome a seleccionar esas categorías de análisis que ya mencioné, de territorialidad, propiedad y desarrollo. Entonces, bueno, los ciclos de violencia que vive Tibú son muy importantes porque se identifica los recursos de petróleo inicialmente, digamos, en los antecedentes del caso, porque hay comunidades indígenas en la zona, recursos de coca y recurso de palma. Estos tres recursos son esenciales para identificar que hay unos ciclos de violencia alrededor de los recursos naturales y que esto debería ser, pues, analizado por los jueces. Eso mismo lo explica el Centro Nacional de Memoria Histórica. Adicionalmente, pues es necesario
aclarar que hay una serie de reclamos históricos por la tierra en esta comunidad, lo cual se demuestra a través de 111 movilizaciones entre 1975 a 2012. Ha habido una serie de reclamaciones sociales por la tierra constantemente. Y esto, digamos, radicaliza la necesidad de que esas sentencias de restitución de tierra realmente reparen el daño que la comunidad está buscando. Bueno, ahí digamos que avanza bastante la línea del tiempo. También la pueden ver en el link que está junto en el documento. Para continuar, quiero, digamos, como aclarar una cosa, y es que se identifica como recurso principal entre 1999 y 2004 la coca, y como recurso secundario ya en el periodo de 2004 a 2009 la palma. Esto, digamos, por las razones por las que se da la guerra en esa época, y luego, digamos, como esa aplicación de la ley, cómo debe tener en cuenta estos dos recursos necesarios. Entonces, ¿qué tiene la palma que ver con la restitución de tierras? Tiene que ver con que desde 2002 a 2009 el número de hectáreas usadas para el cultivo de palma en Tibú pasó de 0 a 6.077. Es decir, hubo una transformación de la vocación de la tierra en la mitad del conflicto armado, en la mitad de la arremetida paramilitar, justo después de la arremetida paramilitar. Esto es necesario problematizarlo, porque esto se da por dos razones principales que son mucho más investigadas a fondo por Sonia Uribe en un texto del 2014, y las dos vías en las que se da son una vía coercitiva operada pues directamente por paramilitares, una lógica de dominio territorial para asegurar pues el dominio. Y creo que alguien tiene el micrófono abierto, pero seguiré hablando. Y la siguiente es una vía que no es coercitiva, pero que realmente es operada por empresarios que buscan, digamos, desregular un mercado de tierras a pesar de las normativas existentes. Listo. Entonces, teniendo esos elementos en cuenta, yo procedí a hacer un análisis de sentencia y pues este análisis arrojó unos resultados. Yo codifiqué 34 sentencias de restitución de tierras en Tibú usando una herramienta para análisis cualitativo llamada En Vivo, en la cual pues yo determinaba si la sentencia indemniza o negocia el derecho, es decir, esa decisión inicial. Y cómo eso pues es relevante para el análisis económico del derecho. Adicionalmente, se determinaba la visión de los tres conceptos, es decir, territorialidad, propiedad y desarrollo desde una acepción transicional, y los mismos tres conceptos desde una acepción tradicional. Es decir, identificar en la sentencia cuál visión se da, la tradicional o la transicional. Y asimismo, qué modelo de justicia termina aplicando la sentencia debido a esa presencia de esos conceptos. Acá, digamos, la imagen es un poco de la sistematización, no es para que vean de pronto el detalle, sino un poco como el resumen de cómo se fue sistematizando sentencia por sentencia, concepto por concepto, y la decisión del modelo de justicia que eso implica. Estas variables de territorialidad, propiedad y desarrollo permitieron inferir el modelo de justicia, y tras seleccionar ese modelo se contrastó entonces con la decisión real tomada y la decisión esperada por mi hipótesis, para poder probar si mi hipótesis era cierta o no. Digamos que aquí yo sí fui muy juiciosa tratando de establecer una hipótesis sin saber la respuesta, y efectivamente en los resultados de las sentencias pude contrastar que una de las tendencias que yo establecí como hipótesis sí se cumplió y la otra no. Lo cual pues permite, digamos, descartar una hipótesis y como seguir ahondando en la otra. Aquí ya vemos un poquito más el análisis cuantitativo, y pues como 12
de las 34 sentencias efectivamente indemnizaron cuando se esperaba indemnizar. 13 de esas mismas sentencias negociaron cuando yo esperaba que indemnizaran. Ninguna de las sentencias indemniza cuando yo esperaba que negociara, es decir, que se cumple al 100%, y 9 de las sentencias negocian cuando yo esperaba que negociara. En términos de confirmación o no de las hipótesis, es que la hipótesis, digamos, general, en el sentido de que la manera en que se abordan los conceptos modifica la sentencia, se acertó en el 61,76% de los casos, digamos, de las 34 sentencias. O sea, la idea de que hay una modificación. Hay un 100% de confirmación de que efectivamente los modelos que aplican la justicia tradicional no deciden indemnizar o declarar inexistencia del conflicto en favor del solicitante. Y todas las veces que se pensó que se negociaría, eso ocurrió. Es decir, que pues hay un error, como les dije, en una hipótesis y en la otra no. Lo que significa que el modelo de justicia tradicional siempre negocia. No siempre el modelo de justicia transicional negocia. Y no siempre el modelo de justicia transicional indemniza. Ese es, digamos, el resultado como tal del análisis de las sentencias. Aquí yo quiero ya presentar unas 3 conclusiones, más allá del resultado y de la evaluación de la hipótesis que ya fue presentada. Es algo muy interesante con, digamos, respecto a la palma, y es que solo en una de las 34 sentencias se dispone que se va a esperar a sacar el fruto de la cosecha para después dejar al sujeto restituido desarrollar el proyecto que quiera y no obligarlo a seguir continuando con un proyecto de palma. Acá quiero aclarar algo, y es que de las 34 sentencias, en 8 se mencionaba que habían cultivos de palma. Sin embargo, en esas 8 se establecía o que, digamos, dependiendo del caso, se establecía o que se indemnizaba o que se negociaba, pero no había una claridad frente a qué iba a pasar con el proyecto productivo. Es decir, si la persona que era restituida podía administrar o no esa plantación, o podía cambiar de proyecto productivo. Y eso pues nos permite ver que hay ciertos cuestionamientos sobre la idea de desarrollo. Es decir, hasta qué punto los jueces consideran que el proyecto productivo realmente afecta o no la reparación de los sujetos. Creo que ese es un debate que podemos también dar más adelante si les parece interesante. Adicionalmente, otra conclusión es que la ausencia de esa categoría de desarrollo en la mayoría de sentencias explica un poco el por qué no hay un análisis contextual de los factores económicos y de los recursos naturales en las sentencias, que es pues una lástima realmente que las sentencias no hacen un estudio de cómo esos recursos naturales afectan. Y digamos, la existencia de una ley como la 1448 que establezca unas reglas de reparación no necesariamente nos lleva a procesos y a sentencias transicionales. Esas son, digamos, las conclusiones principales, y ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Fernanda. Justo has cumplido con el tiempo dispuesto para esta presentación. Si te parece, dejas de compartir tu pantalla y pasamos entonces a este segundo momento que tiene que ver con las preguntas o comentarios del evaluador. Como lo dije al principio de esta sustentación, a ambos les recomiendo ser muy puntuales al evaluador en sus comentarios y o preguntas, y a María Fernanda a copiar también muy sistemáticamente esa comentario pregunta para que a cada una de ellas le dé respuesta, ello en el entendido de que esto es un factor
en la rúbrica de evaluación, la capacidad de dar respuesta a comentarios o preguntas que en el proceso de evaluación se realicen. Michael, de nuevo, muchas gracias por tomarte con todo el rigor la lectura de este texto que nos presenta, de este trabajo que nos presenta María Fernanda, y te escuchamos. Hola, buenos días, Juan Felipe, María José y María Fernanda, un gusto estar aquí y bueno, también muy agradecido por la invitación que me hicieron para leer el trabajo de María Fernanda. Mis primeros comentarios serían de halago para decirle que es un trabajo muy bueno, muy bien hecho, muy bien escrito, una metodología que me parece muy clara y muy concreta, muy bien desarrollada y que además es de fácil comprensión para el lector, la forma como ella lo escribió. Y creo que da cuenta de algo muy importante y es el manejo de dos disciplinas que se pueden conectar de manera muy interesante, como son el derecho y la ciencia política. Así que primero pues celebrar esto y que haya un interés de los estudiantes por continuar una línea que hemos y en la cual yo me he sumado también en el Departamento de Filosofía y de Historia del Derecho, y es poder conectar el conocimiento de manera interdisciplinaria, ¿no? Entonces, creo que eso justamente es uno de los llamados de la academia en nuestros tiempos y por eso quería hacer ese reconocimiento. Del trabajo también destaco el trabajo de clasificación o la forma en la que se seleccionan las sentencias. Yo no sé cuánto tiempo te tomó, pero yo sé que eso toma mucho tiempo, porque yo lo he hecho. Entonces también quería reconocer eso. Por eso me senté a mirar también la clasificación de las tablas de Excel y demás, porque de verdad eso toma mucho tiempo. Y la línea de tiempo me parece muy buena, es muy interesante. Creo que podría seguirse complementando, alimentando eventualmente si tu interés es seguir en este trabajo. Pero creo que es un trabajo que vale la pena compartir y revisar. Entonces tengo tres preguntas muy concretas. La primera es un poco más de corte personal y la abordaste un poco al comienzo, pero pensé que le ibas a responder y es, ¿hay alguna otra conexión más allá del académico para llegar al tema de investigación? ¿Por qué el interés en TIBU específicamente en ese contexto, en esos años? O también, que es válido, no sé si hay una cuestión de disponibilidad de información, no lo sé. Esa es la primera pregunta. La segunda es cuando hablas de la negociación del derecho a lo largo del trabajo. Lo leí solo en una parte, pero quisiera aclararlo, y es si hay una mención explícita de la aplicación del artículo 99 de la 1448, es decir, si en términos de proyectos productivos y cómo el juez hace el análisis de la aplicación de ese artículo. ¿Sí? Creo que lo has aproximado y explicado, pero quisiera que nos lo aclararas un poquito más para saber esa noción justamente de la negación o reconocimiento del derecho, pero en términos tradicionales versus transicionales. Y en esa le pongo una colita, o sea, un 2.1, y es, en la discusión de lo tradicional y transicional, si crees que ese artículo 99 también podría considerarse críticamente, por supuesto, eso es lo que quisiera preguntar, como parte del proceso transicional. Y si no, entonces, ¿cómo lo problematizamos? ¿No? Porque está en la 1448, uno en principio diría, pues es transicional. Esa es la pregunta. Y la tercera, me salieron entonces cuatro, perdón, es sobre la categoría de desarrollo. Esta es una pregunta que no es necesariamente del trabajo, sino más para hacerla en tu análisis después de haber hecho esta investigación, y es sobre la categoría de recursos naturales y su afectación. Entonces mi pregunta es si en la información que analizaste crees que podría haber una propuesta hecha desde la etapa administrativa para ese reconocimiento o ese estudio de los recursos naturales, si por ejemplo podría ser parte del análisis de contexto, o si no. Entonces, si en la etapa judicial el juez, ¿cómo podría analizar eventualmente esa categoría con los poderes que tiene y el trabajo que le ha llegado? O si crees que hace parte del análisis judicial ese eventual estudio de la categoría de los recursos naturales y el desarrollo. No sé si es claro. Si no es claro, me dices y yo vuelvo y repito, les aclaro, no hay problema. Gracias. Pues, Mike, no, Michael, muchas gracias. Yo creo que en principio son claras las preguntas que pones en la mesa, y en todo caso al final
de escuchar a María Fernanda. Volvemos a darte a la palabra a ti, a ver si crees que hay una suficiente ilustración y en ese caso abriríamos a la conversación más general. Y si no, vuelven ustedes a interlocutar. Entonces, María Fernanda, adelante. Listo, muchas gracias. Sí, las preguntas son, pues creo que claras, espero poderlas resolver, digamos, hacia lo que realmente quieres llegar con la respuesta. Bueno, sobre la primera y es esa conexión, digamos que no hay algo directamente personal. Lastimosamente yo no he ido a Tibú y quise hacerlo, de hecho, para hacer de pronto un estudio ya en campo por temas de seguridad, pues es casi imposible y la pandemia, y bueno, digamos que hubo muchos factores. Sin embargo, yo cuando estaba, digamos, yo empecé primero ciencia política, entonces yo cuando estaba estudiando ciencia política, hubo una clase de procesos políticos colombianos donde nos dieron este texto de Sonia Uribe que tanto cité sobre La Palma y cómo se ha dado esa transición en el territorio en Tibú específicamente. A mí me pareció absolutamente fascinante el tema. Yo empecé, digamos, por una, sí, como intención y curiosidad muy personal a ver mucho más qué pasó ahí. En ese mismo momento estaba viendo teorías del conflicto, entonces empecé a unir todo. Semestres después tuve una clase de análisis económico del derecho de propiedad y toda la clase yo pensaba en Tibú y cómo esto no tenía mucho sentido de simplemente negociar los derechos porque sí, cuando hay un conflicto armado. Entonces puede ahí, digamos, esa conexión tan específica con Tibú. Posteriormente hice parte durante un semestre de un semillero en ciencia política que se llamaba formalización de los derechos de propiedad y conflicto armado. Y ahí vi que Tibú era uno de esos municipios priorizados para la restitución de tierras. Ahí ellos, pues en el semillero, desarrollaban mucho el concepto de desarrollo con conexión con la formalización. Entonces, todo eso, digamos que fue sumando a mis ganas de usar este caso específico. Esa es, digamos, la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta de la negociación del derecho, sí, efectivamente los jueces cuando van a aplicar el artículo 99 lo mencionan. Para claridad de la audiencia, el artículo 99 lo que, digamos, refiere es que si hay un proyecto productivo en el predio restituido, ese predio es administrado por una unidad especial. Digamos, el proyecto productivo, perdón, no el predio. El proyecto productivo es administrado por una unidad especial. ¿Cómo el juez aborda el artículo 99? De una manera muy pobre. Esa es digamos, mi percepción de las sentencias. El juez únicamente lo aplica por el hecho de que hay otro proyecto productivo, no lo problematiza, no hay, digamos, un análisis o una mención de qué desea la persona restituida, no hay una búsqueda por realmente qué implicaciones tiene esa administración tercero para el sujeto restituido. Entonces, creo que, digamos, ese artículo, ya yéndome a esa colita de esa pregunta, realmente puede ser tradicional y puede ser transicional. Creo que es un artículo bueno en el sentido de que da una solución cuando hay ese conflicto de derechos y cuando pues hay recursos naturales en juego que pueden, digamos, de los cuales puede depender la subsistencia de las personas, pero de la manera en la que se aborde, pues podrá ser tradicional o podrá ser transicional. Es decir, si se identifica el proyecto de vida de ese sujeto, creo que hay una reparación a la territorialidad dañada y en ese sentido sería transicional. Si no se identifica y simplemente se aplica como un establecimiento por la ley, creo que se basa en una justicia tradicional, porque termina siendo, digamos, lo mismo de lo anterior, que es no buscar una situación de paz, sino aplicar normas porque lo dice un código o porque lo dice una ley. Entonces creo que sí es un problema el artículo y creo que la verdad puede ser cualquiera de los dos. No sé si ahí respondí como esa pregunta con esa colita.
ahorita me contarás. Y la tercera, sobre la categoría de desarrollo, efectivamente me parece muy interesante esa solución, tal vez, de que desde la etapa administrativa se haga ese análisis de los recursos que había en el predio, de qué es lo que busca la persona, el solicitante. Creo que no lo había considerado. Realmente creo que es mucho más, sería mucho más útil para los jueces que desde la etapa administrativa les llegue la información, precisamente porque el juez no tiene muchos elementos para determinar lo que la etapa administrativa ya hizo. Y es esa conversación con el solicitante, la identificación en el predio, digamos, todo el análisis de conflictividades, el daño que se alega, y justamente parte de estudiar el daño y el contexto del daño que debe hacer la etapa administrativa, pues finalmente debería pasar por ese estudio del desarrollo y ese estudio de cómo se afectó y cómo se puede afectar dependiendo de la decisión que se tome. Entonces me parece muy interesante, creo que sí sería una buena solución. En todo caso, creo que cuando llega esa información al juez, pues porque va a haber segundos ocupantes, opositores, o bueno, digamos, siempre hay piedras en el camino después del proceso judicial, pues el juez tendrá que revisar algunos de esos elementos del desarrollo, creo yo, pero pues podría hacerlo con muchos más elementos y en la etapa administrativa ya le trajeron esa información. Sí, creo que ahí respondería a las preguntas. Michael, ¿quieres plantear de nuevo alguna aclaración o para ti es suficiente con las respuestas que ha brindado María Fernanda? Sí, no tengo ningún comentario extra. Gracias, María Fernanda. Está súper. Ok, pues bien, aquí nos acompañan varias personas. No sé si alguna de las personas que acompañan esta sustentación quisieran eh, compartir un comentario, una pregunta. Pueden levantar la mano de la aplicación si ello es así. Bueno, no veo. Yo entonces me lanzo. Pues María Fernanda, o sea, este espacio es muy bonito para el departamento porque pues este es un tema particularmente en el que pues las investigaciones del departamento, en especial de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio, ha participado profundamente en estos debates. De hecho, Michael hizo la tesis, o sea, hace 10 años ya, cuando el proceso de restitución empezaba, Michael hizo una tesis de su pregrado, pero con un enfoque mucho más procesal. Estaba más enfocado en la acción de restitución de tierras. Y estábamos iniciando este proceso. Estábamos en un inicio de este proceso. Pero entonces, digamos, entonces pues, lo que quiero subrayar es la importancia de tu trabajo para esta continuidad en las investigaciones que se han hecho al interior del departamento. Yo intuyo en las preguntas de Michael, intuyo, o sea, que como él era evaluador, entonces tenía un rol más, o sea, de lectura del trabajo y de la presentación, y yo voy a poner un punto. Quiero aclarar que además, lo dije al inicio, la evaluación ya ha terminado. O sea, este momento, o sea, ya Michael se debe dedicar a poner la nota que considere y finalizamos la sustentación con eso. Mi intervención tiene que ver más con el debate, que creo además que está, por ahí está en las preguntas de Michael, pero yo las voy a profundizar. Yo te voy a hacer dos preguntas, María Fernanda. La primera escapa, yo creo que escapa al objeto de la investigación, porque tú ya estás analizando el proceso especial de restitución de tierras.
Cuando estábamos, o sea, cuando nosotros estábamos discutiendo el proceso, o sea, la constitución, primero la conveniencia de sacar una ley de restitución o no, o sea, con la 1448, cuando estábamos en el proceso legislativo, que tuvimos un rol muy activo en la discusión en el Congreso sobre eso, nosotros veníamos de tener procesos penales ordinarios, de justicia ordinaria, que además, o sea, unos procesos penales que se estaban haciendo además en justicia y paz, porque en justicia y paz lo que empieza a salir es, o sea, los campesinos, las víctimas, lo que empiezan a decir en justicia y paz es, mire, a mí me quitaron fue la tierra, a mí me cambiaron la vocación del suelo y el problema me desplazaron. Y el problema de que me cambiaron la vocación del suelo es que yo, o sea, esa primera frase con la que tú empiezas, o sea, y el problema es que yo no puedo volver allá y lo único, si quiero ser campesino, lo único que me puedo hacer es coca, porque La Palma no, ese modo de vida de La Palma no es muy familiar a mi forma de vida. Entonces, o sea, yo estoy, o sea, y nosotros a todo lo documentábamos ahí, que era como un ataque a la vida campesina, un ataque sistemático y pues, y siempre esa es como es un exterminio del campesinado, y esas son nuestras investigaciones. Y nosotros estábamos haciendo procesos penales y en los procesos penales construimos incidentes para la cancelación de títulos. Es decir, que la restitución se hiciera en un proceso ordinario o con herramientas del ordinario. Para nosotros, la restitución de tierras fue o sea, no fue una garantía para los campesinos. O sea, para esos procesos que ya estábamos litigando, la restitución de tierras fue un proceso que le daba, era muchas garantías a sujetos que tenían un proyecto sobre esos territorios, a los que habían puesto palma, a los que habían puesto banano. O sea, para nosotros eso significó, o sea, y entonces allí viene mi primera pregunta es, me parece escucharte que tú estás entendiendo lo transicional como, o sea, estás suponiendo, en mi opinión, estás haciendo un supuesto de que la transición es construida para las víctimas. O sea, me parece que en tu concepción, cuando tú dices justicia tradicional y justicia transicional, pareciera que una es tradicional y la transicional sí es para la gente y para ahí negociar los derechos de las víctimas. Y nuestras investigaciones son críticas frente a eso. O sea, y esa es mi primera pregunta, o sea, no, ¿por qué no consideras o has pensado en considerar la hipótesis de que la transición fue precisamente para legalizar formas y visiones de desarrollo en ciertos espacios que de otra manera, sin los procesos transicionales, no estuvieran legalizados? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con nosotros fuimos demandantes del artículo 99. O sea, nosotros, si tú buscas, o sea, la sentencia de estamos nosotros, yo no sé si Michael participó en esa demanda, tú estuviste porque es que esto lo hicimos con estudiantes. Sí, estuve por el acto, pero no, o sea, no participé en la redacción de la demanda, no estuve. Nosotros fuimos los demandantes del artículo 99 y nuestra demanda, de nuevo bajo el mismo argumento que te acabo de expresar, que lo ordinario es más garantista que lo transicional. El argumento de nosotros era muy simple. Si tú por código civil, resuelves el problema que es el que está en el fondo, estás estudiando y es, yo tenía unos cultivos, yo era un campesino, llegó la guerra, yo me fui y ahí pusieron un cultivo que yo no autoricé. Si tú eso lo resuelves por código civil, tú tienes que volverte el propietario del cultivo. O
o tú tienes derecho sobre el cultivo sin discusión. Ni hay que hacer un incidente, ni hay que negociar nada. O sea, el ordinario es más garantista y el artículo 99, lo que nosotros le pusimos a la Corte Constitucional de presente, trataba de legalizar lo que en el viejo Estatuto de Desarrollo Rural se estaba tratando de poner, que eran los contratos de uso, que era la forma, otra manera, otro negocio jurídico porque finalmente cuando llegó La Palma, finalmente el interés de la empresa no necesariamente implicaba la propiedad sobre la tierra. Ellos lo que querían poner era el cultivo. Y una de las ofertas que estaban haciendo en el proceso de legalización de muchos territorios en donde había estado la guerra era una oferta sobre un contrato de uso, o sea, pero los campesinos entendían que esos contratos de uso podían transformar la vida campesina, o sea, y por eso se opusieron siempre a esa figura. El artículo 99 era una forma de validar el contrato de uso, porque le creaba una garantía a aquellos que pusieron cultivos allá, variando la regla del ordenamiento jurídico. Entonces, nuestro argumento que ganamos en la Corte, y ya voy a decir qué fue lo que ganamos, fue: usted está tratando de desigual a la víctima, a un campesino. Usted, si ahí no hubiera pasado guerra y alguien pone un cultivo sin el permiso y el consentimiento, esa persona se hace dueño de eso y tiene todos los derechos de propiedad sobre ese cultivo. Pero como ahí hubo guerra, él no tiene ese derecho y tiene que activarse el artículo 99. Entonces, si tú revisas la sentencia de constitucionalidad de esa norma, la Corte declara condicionalmente exequible y nunca respondió una de las preguntas que nosotros le hacíamos. O sea, y todas las respuestas eran para decir, y cuando o sea, porque la Corte nos da la razón diciendo, en la sentencia de restitución se tendrá que consultar la voluntad del campesino frente al cultivo que se puso allí en el predio despojado. Pero nunca nosotros le pedíamos, a la Corte le pedimos, y de muchas, tanto en la demanda como en intervenciones, que por favor responda qué pasa cuando el campesino no quiere el cultivo, cuando bajo la autonomía que le da la propiedad privada, ¿qué pasa cuando el campesino no quiere ese cultivo? ¿Hay posibilidad o no? Y finalmente la Corte nos respondió, y ahí es, con eso cierro. A ver, yo lo que te quiero es, ¿qué opinas de todo eso? Y la Corte no lo respondió porque no se quería meter con el problema más serio, que era con una visión de desarrollo. O sea, ellos no se podían meter con esos proyectos productivos porque estaba la idea de que esos cultivos cuestan mucho dinero, que no se iba a poner a indemnizar a los propietarios exentos de culpa, o sea, los propietarios buena fe exenta de culpa, etcétera, etcétera, y que eso podría llegar a ser una carga demasiado onerosa para el Estado colombiano. Y de nuevo, y así fue la característica de la 1448, la regla fiscal, las finanzas del Estado se sobrepuso a los derechos de las víctimas. Y eso también tiene otras cosas en Justicia y Paz, con el incidente de reparación, etc. Pero bueno, quiero ponerte en la mesa esas dos preguntas. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Cuál es tu visión? ¿Eso lo incorporaste o no en tu trabajo? ¿Cómo está esa conversación allí? No, me parece espectacular. Creo que estos son los debates que yo tenía todo el tiempo en mi cabeza leyendo los artículos, las sentencias. Y me parece muy chévere ese proceso que hicieron con la Corte, porque efectivamente, y ya digamos voy a responder un poquito más específico, pero efectivamente creo que es una pregunta sobre el modelo de desarrollo que quiere el país y el modelo de desarrollo que está en los planes nacionales de desarrollo, y como cada gobierno impone su propio modelo de desarrollo y la Corte lo termina legitimando la mayoría de veces, más allá de ser una Corte muy garantista en muchas otras cosas.
Entonces, bueno, sobre la primera pregunta de la justicia ordinaria, efectivamente, digamos que yo traté de no hacer, no dividir por justicia ordinaria y justicia transicional como jurisdicciones, digamos, justamente porque para mí lo que hay es un modelo de justicia transicional o tradicional que se aplique desde una ley transicional o tradicional casi que es indistinto. ¿Por qué? Porque para mí la transicionalidad, y ahí te respondo un poquito, no depende de si es para la víctima o beneficia a la víctima, sino beneficia la paz. ¿A qué me refiero? Si el modelo de justicia transicional efectivamente busca entender los problemas de la guerra y cambiarlos, y generar programas y políticas como leyes como esta, digamos, para evitar que esa guerra siga, continúe, se escale y o regrese, cosa en la que yo creo que ha fallado completamente, como estamos hoy viviendo. Todavía no tenemos un estado de paz y en el tema agrario y en tema de tierras no se ha llegado a un escenario de paz. Justamente, digamos, para mí es muy importante identificar que no siempre que se indemniza hay un modelo transicional. Esa fue uno de los hallazgos. Y no siempre que hay un modelo transicional se negocia o se indemniza. ¿Eso qué quiere decir? Que la transicionalidad no depende si se beneficia a la víctima, depende de si se conciben los elementos reales del daño a la territorialidad, de la realidad del conflicto por el cual fue abandonado el predio y todo el tema de prescripción extintiva, adquisitiva. ¿Cómo se da ese análisis transicional entendiendo un escenario de conflicto y la aplicación de un desarrollo real o de la concepción de que es posible un desarrollo de las personas y no solo del país en el sentido del Producto Interno Bruto? Entonces, creo que efectivamente, o sea, yo sí creo que es muy posible justamente eso, es la ley de restitución de tierras y los programas pueden ser transicionales, pero eso no garantiza que, digamos, al solicitante lo restituya o le indemnice. Simplemente es más, si las sentencias y el modelo de justicia que tiene el juez en su cabeza en el momento de decidir realmente puede evitar que se radicalicen ciertas causas de violencia. Para mí, esa es como la visión que yo traté de darle, más allá de si beneficia o no a las víctimas. Y precisamente una de las cosas que problematizo es el artículo 99. Creo que también por eso Michael me preguntaba un poco al respecto, y es efectivamente solo una, y por eso lo puse en la conclusión porque me pareció demasiado fuerte, solo una de las 34 sentencias dice: se tomarán los frutos de lo que está plantado en este momento, se le darán los frutos al solicitante restituido y se abrirá a lo que él quiera producir. Solo una de las 34, que creo que es una interpretación mucho más, digamos, transicional del artículo 99. Entonces, por eso decía, si tú interpretas el artículo 99 de esa manera, de que tú le das los frutos de esa plantación, de la última cosecha que haya a esa persona, y después dejas abierto el proyecto productivo para lo que quiera hacer el solicitante restituido, pues es transicional, porque tú le estás dando la posibilidad de generar, digamos, un desarrollo propio de proyecto de vida. Pero el resto de sentencias que tenían el mismo problema, simplemente fue vaya unidad, administre, que es absolutamente, digamos, tradicional en el modelo de justicia, de que no busca la paz, más allá de si aplican unas reglas de la justicia ordinaria o no. Entonces, efectivamente, creo que muchas veces la justicia ordinaria puede beneficiar más, pero digamos, yo no quise ver la investigación desde qué jurisdicción se hace y qué reglas aplican, sino qué visión tiene hacia la paz
o no importa el conflicto y seguimos simplemente desarrollando aquí un modelo productivo agroindustrial palmero que nos permite simplemente aplicar esta norma como está y ya, sin problematizar lo que eso puede generar para la prevención de violencias futuras. En ese sentido, sí, creo que es muy problemático el artículo 99, pero creo que sí es posible aplicarlo como en ese sentido transicional, como te digo, en esa única sentencia, y creo que fue un ejemplo de eso. Y creo que bueno, una cosa que sí problematicé sobre todo la negociación del derecho, era justo lo que decías de hasta qué punto estas normas lo que hacen es legalizar el despojo. Sonia Uribe en esa investigación muestra que efectivamente se legaliza el despojo en muchos casos. Ella no hace un análisis de sentencias de jurisprudencia, pero sí digamos como que por cifras puede identificar eso. Y sí creo que el problema, digamos, es el riesgo de que las sentencias sean transicionales o no sean transicionales, que se legitime, se legalice el despojo. Y en ese sentido creo que hay un segmento del documento que a mí, digamos, me pareció fascinante escribir ese pedacito, y es la Comisión Colombiana de Juristas, si no estoy mal, hizo un análisis de 40 sentencias para revisar la relación de las empresas como opositoras frente al proceso de restitución de tierras a nivel nacional. Y en ese análisis que ellos hicieron, efectivamente identifican que la mayoría de sentencias donde las empresas son opositoras se termina legalizando el despojo, porque no hay un análisis real de cómo pudo haber una relación entre paramilitares y palmeros, por ejemplo, y tampoco una relación de, así no haya habido una relación directa, que pues hasta ahora ha sido muy difícil de probar, entre paramilitares y empresarios, como si hubo un beneficio de eso. Y eso pues debe dar una respuesta después a cómo es posible que vayan a dejar la palma todavía ahí beneficiando más al que se benefició del conflicto armado. Entonces es muy interesante. Sin embargo, me di cuenta que en Tibú era una sentencia en la que realmente veía ese factor. Entonces por eso creo que al día de hoy sigue habiendo mucha agroindustria palmera en Tibú, y va a seguir habiendo, digamos, otra de mis hipótesis para futuras investigaciones. Creo que va a seguir habiendo conflicto armado en Tibú, y el ELN va a seguir atacando hasta que no se haga un cuestionamiento real de qué modelo de desarrollo económico estamos aplicando en los territorios, aun cuando hay procesos judiciales que se supone que son transicionales, pero no están evitando la guerra, están generando más guerra. Sí, pues esos son mis comentarios. Excelente, excelente, María Fernanda, muchas gracias. Yo sigo viendo ahí, o sea, que conceptos como transición o como paz, o incluso desarrollo, o territorialidad, que tú también, o propiedad, todos esos conceptos que tú los pones como categorías de análisis importantes en tu trabajo. Creo que a las investigaciones les viene muy bien no fijar su significado, o sea, mostrar que ellos mismos están en una disputa, porque el paradigma de paz, es decir, si tú lees el documento de Ernesto Báez, Bloque Central Bolívar, la palma era la forma de construir paz. O sea, es que, y eso, independientemente de los nexos o no, directos o no, eso exactamente está en el Plan Nacional de Desarrollo de esa época, el nacional. Ese es el modelo de producir paz en los territorios. Y, entonces, lo que pasa es que precisamente las disputas de cómo entender lo transicional, de cómo entender la paz, de cómo entender la propiedad, la disputa sobre eso termina saliéndose un poquito de las manos a ese proyecto paramilitar después de Justicia y Paz. Pero el documento de 2002 de Ernesto Báez es: esto es la paz.
O sea, el bloque central Bolívar es el que va a traer la paz y eso es absolutamente concomitante con el proyecto de paz del Plan Nacional de Desarrollo de ese momento. Entonces, eso está, y en Tibú, pues en Tibú había y hay actores que todavía tienen ese paradigma de paz. Y de hecho las águilas negras siguen protegiendo a los palmeros porque ellos están convencidos de que ese es el modelo de desarrollo que va a ayudar al país a salir adelante. De desarrollo y paz. Entonces, eso creo que le viene bien, refresca mucho las investigaciones, poner o sea, la transición, lo transicional está en disputa, el significado de eso está en disputa, el significado de la paz está en disputa, y esa es parte de una continuidad no, aspiraríamos o sea, los civilistas y la sociedad civil, que eso se canalizara por medios no violentos y no en guerra, pero el punto que sabemos en esos territorios es que continúa la guerra disputándose esos paradigmas. Pero es fascinante, María Fernanda, te agradecemos mucho. Yo no veo más manos levantadas. Mira cómo nos pones a conversar en torno a esto. Y eso es lo bonito pues el privilegio además que tenemos de estar en el departamento, de poder abrir estos espacios para que los estudiantes sigan y continúen sus investigaciones. A Michael también muchas gracias y no queda más entonces que hacer pública tu valoración, Michael. Sí, ok, la digo. O sea, la nota, pues. Ok. No, pues no, la máxima nota es 5, digamos, para mí es esa. Así que, de nuevo, gracias por invitarme y felicitaciones a María Fernanda por su buena investigación, su buen trabajo, su buena escritura, además, y de nuevo por esa capacidad de conectar dos disciplinas y pues mis mejores deseos en su futuro profesional y en su presente también. Pues María Fernanda, felicitaciones. Muchas gracias de nuevo por contribuir al crecimiento en el conocimiento de esta comunidad académica y, como dice Michael, los mejores deseos para un futuro que se augura muy luminoso. Felicitaciones y qué orgullo tenerte como estudiante de doble programa además en nuestra universidad y seguramente nos darás muchas más felicidades en el presente y en el futuro. Gracias, María Fernanda. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por inspirar también estos debates en cada clase. Muchas gracias y pues por la evaluación creo que quiero también como ser muy específica en una cosa y es que Michael de verdad me leyó, o sea, yo veía cada punto, cada tilde, cada corrección, cada comentario y sentí una satisfacción de decir, bueno, más allá de la nota es alguien de verdad me leyó muy consciente. Entonces, muchas gracias por eso. Gracias a ti y gracias por supuesto a Michael, a María José y bueno, a todos los presentes que también están participando de este momento de felicidad de nuestra comunidad. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Chao. Chao. Gracias, chao. Chao. Muchas gracias.